Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 151, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 7. Marxismo, hermenéutica y epistemología, de Moltmann a Pannenberg. 1015. La teología política de la cruz. Los círculos diabólicos de la alienación actual del hombre. El capítulo séptimo de El Dios crucifijo está dedicado a una confrontación constructiva con el psicoanálisis. Según Moltmann, una fe cristiana a la altura de los tiempos no debe temer a la psicología de lo profundo, sino que debe colaborar con ella al objeto de la liberación psíquica del hombre. Es más, la teología debe desafiar al psicoanálisis sobre su mismo terreno, la curación mental, denunciando los aspectos conservadores del freudismo y su pretensión de ser la última palabra sobre el hombre. Toda terapia busca la salud, pero la salud es una norma históricamente cambiante y socialmente condicionada. Si en la sociedad actual por salud se tuviera que entender capacidad de trabajo y capacidad de consumir, como podría decir también Freud, y si este concepto resultara dominante también en la psicoterapia, la interpretación cristiana de la situación humana debería poner también en cuestión la idolatría que en dicho concepto de producción y de consumo se impone y desarrolla otro tipo de humanidad. El sufrimiento que se experimenta frente a una sociedad superficial y activística, apática y por lo tanto inhumana, puede ser un síntoma de salud psíquica. En ese sentido, debemos combatir la afirmación de Freud. Mientras el hombre sufra, aún es capaz de hacer alguna cosa. En el último capítulo de El Dios crucifijo, el octavo, se plantea el problema de la liberación colectiva e histórica de la humanidad, remitiéndose a la teología de la esperanza y a sus desarrollos en clave de teología política. Nuestro autor llega, en efecto, a una hermenéutica política de la liberación basada en la teología de la cruz. A su juicio, la liberación se considera en antítesis a las espirales negativas concretas que no permiten a los hombres ser tales. Y puesto que en una misma situación y en un mismo periodo encontramos bastantes de estas espirales, no tiene sentido hablar de una liberación en singular. Es necesario, en cambio, hablar de liberaciones en plural, promoviendo tantas dinámicas emancipadoras cuantas sean las esferas en las cuales se practica la opresión. Moltmann localiza 5 de estas esferas. El primer círculo diabólico, que se traduce como círculo vicioso, círculo mortal, espiral demoníaca, etc., concierne a la dimensión económica de la vida y se identifica con el círculo diabólico de la pobreza. Se expresa bajo la forma de hambre, enfermedades, alta tasa de mortalidad y está determinado por la explotación y la tiranía ejercidas por una clase. La segunda espiral se refiere a la dimensión política de la existencia y se identifica con el círculo diabólico del poder. En las sociedades particulares, asumen la forma de dictadura y del privilegio. A nivel planetario, se expresa en el dominio de las naciones más fuertes sobre las más débiles. Uno de los aspectos más dramáticos es la carrera internacional de los armamentos. La tercera espiral, estrechamente ligada a las dos primeras, se identifica con el círculo diabólico del extrañamiento racista y cultural. Todos estos círculos están englobados a su vez en un círculo más amplio, el círculo diabólico de la destrucción industrial de la naturaleza. Los diferentes círculos están además empeorados y agravados por el círculo satánico del sinsentido y del abandono de Dios. Según Moltmann, estas espirales actúan como un sistema encadenado, que conduce la vida humana a la deshumanización y a la muerte. Una actividad liberadora deberá, por lo tanto, localizar estos círculos diabólicos y localizar unas terapias específicas de tratamiento para cada uno de ellos, apuntando a su paralela superación. En la dimensión económica de la vida, la liberación significará satisfacción de las necesidades materiales del hombre, la salud, la nutrición, la casa, etc., y promoción de una justicia social que garantice a todos una justa participación en el producto del trabajo. En la dimensión política de la vida, la liberación comportará la superación del
círculo diabólico de la opresión y la llegada de una democracia basada en la común dignidad humana y en la común participación en el poder. En la dimensión cultural de la vida, la liberación implicará la victoria sobre la alienación y el rechazo de toda discriminación y diferencia. En la relación entre sociedad y naturaleza, la liberación exigirá el rechazo de los estragos industriales perpetrados contra el medio ambiente y la paz con la naturaleza. En la dimensión existencial, referente a los objetos últimos de vivir, la liberación coincidirá con la superación del sinsentido a través de una renovada fe en el Dios de la esperanza, muerto y resucitado por nosotros.